Muy buenas noches con todos. De hecho, voy a compartir con ustedes, como les decía, un poco y darle la mirada a aquellas directrices que el Ministerio de Salud Pública, que de hecho eh, toda la red complementaria, toda la red pública de salud tuvo que adaptar, tuvo que adherir a sus procesos con respecto a la atención de esta gran problemática como es el SARS-CoV. Tengo a bien recordar un poco lo que se ha venido tratando en las conferencias anteriores de quienes me han precedido, y es el hecho de recordar que el coronavirus pues ya pertenece a una gran familia, ¿no?, de virus que directa o indirectamente nos encuentra afectando tanto a los seres humanos como a los animales. De hecho, es importante frente a lo que vamos a presentar recordar que estos pueden afectar de manera muy grave o de una forma muy frágil o común, como es el caso de un resfriado. Sin embargo, las afectaciones pueden ser muy amplias y ya lo hemos evidenciado con lo que ha sucedido con la pandemia. Y de hecho, también afectaciones como el MERS, como les digo, el SARS. Sin embargo, estamos siendo afectados por el COVID-19, un tipo de coronavirus que de hecho el doctor que me precedió ya también lo indicaba, que tiene muchas formas de ser transmitidos. Transmitidos y se ha evidenciado a través de gotas respiratorias, vías en contacto inclusive, sobre todo cuando hay la presencia de fómites en los entornos hospitalarios o en los entornos donde se esté desarrollando todo tipo de actividad frente a la atención de estos casos. Es de fácil propagación. Como les decía, las formas de propagación se habrá dado por gota, se considera que por contacto de igual manera, así como por aire. Aunque es importante tener claro que si bien se habla de una transmisión por aire, hay que reconocer que eso tiene mucho que ver con el tipo de aerosoles que probablemente se empiecen a generar o vayan presentándose de manera paulatina en lugares muy específicos. El lineamiento con el cual se ha venido trabajando a nivel de prevención y de control dentro del Ministerio de Salud Pública, dentro de la política pública del Ecuador, pues ha buscado aquello, ¿no? El poder aplicar criterios, aplicar preceptos con un sustento científico cambiante, puedo decirlo, porque han habido 3 versiones exactamente desde febrero del 2020, cuando se generó la primera directriz, el primer lineamiento para tratar de enfrentar la problemática. Sin embargo, este lineamiento, estas directrices y estos procesos han sido de carácter abierto para que todo el sector de salud sea capaz de aplicarlo y ejecutarlo en el momento que lo necesite. Pero algo muy importante que nosotros debemos reconocer, sobre todo a nivel hospitalario, sobre todo a nivel de sector de atención directo, es la gran importancia que va a tener el empoderamiento que tenga nuestro personal. A nivel hospitalario, un gran empuje lo ha dado o ha surgido a partir de la activación de los comités de prevenciones de control de infecciones asociadas a la atención en salud. He allí que actualmente se mantiene esta vigilancia, se mantiene este elemento como el máximo nivel de eficacia, porque es la mejor manera para que se haya dado una respuesta a este brote. De una u otra manera eso generó que se empezara a mitigar muchos aspectos que estaban afectando a la salud de nuestros profesionales y de hecho con ello generaban una mayor contaminación cruzada. Esa adherencia a las medidas de prevención y control es lo que ha buscado el Ministerio de Salud Pública, que se haga propio de la cultura, ¿no?, de sensibilidad y de atención, de tal manera que nosotros como profesionales de salud podamos supervisar y retroalimentar de manera paulatina, equitativa, a aquellos profesionales que aún no hacen de sí esta cultura, ¿no?, de eficacia, de notificación, de adherencia a los procesos correspondientes a la atención de SARS-CoV.
Algo muy interesante y muy importante, haciendo un paréntesis en esta parte, es indicar que actualmente es necesario que las instituciones manejen de manera muy concreta la adherencia. Y la adherencia no es más que aplicar, como vamos a ver ahora, ciertos principios y ciertas estrategias que de hecho, de por sí, desde mucho tiempo atrás, se los ha utilizado, pero no se los ha mantenido en el proceso, sino que más bien en muchas ocasiones se los ha dejado como complementos que no han tenido una injerencia como lo que sucede en la actualidad. Estas estrategias de prevención y control para el SARS-CoV, que de hecho el Ministerio de Salud Pública implementó, están encausadas en estos aspectos: en el reconocimiento temprano y el control de la fuente de infección, la aplicación de precauciones estándar para todos los pacientes independientemente del lugar donde se encuentren, las precauciones basadas en la transmisión, el uso adecuado, ojo, importantísimo, de mascarillas quirúrgicas en el entorno comunitario, domiciliario o en cualquier establecimiento de salud, en el tipo de equipo o de protección personal que se tenga, los controles administrativos propiamente que se va a necesitar y los controles ambientales y de infraestructura. Con respecto al reconocimiento temprano y el control de la fuente de infección, pues aquí recordemos que nosotros, a medida empezó a presentarse los casos por SARS-CoV, se empezó a ver la necesidad de crear áreas de triaje, áreas que nos permitieran a nosotros marcar una clasificación clínica acorde a un sistema de evaluación. Un sistema que permitiera identificar cuáles pacientes necesitaban ser atendidos directamente y cuáles pacientes no. Eso nos permitió en un momento determinado en el sector de salud que identificáramos casos sospechosos y que a su vez puedan haber sido intervenidos de manera inmediata. Esto partiendo de la instrucción, obviamente, que se le tuvo que realizar a todo el personal de salud, a todo el profesional de salud que debería captar aquellos casos provocados por sospechas de bajo ciertos signos clínicos como la fiebre, la tos, la dificultad respiratoria, que de hecho ya forman parte de todo el proceso de las estrategias para poder mitigar esta problemática. Establecer un espacio de clasificación de pacientes, lo que les acababa de mencionar, el triaje, en donde ya sabíamos que si bien era necesario tener un medio de diferenciación previa a una atención hospitalaria, no se tenía muy claro en muchos espacios si era tan necesario tener esa clasificación del respiratorio y del no respiratorio. Pues acá podemos ver nosotros que se empezó a impulsar, que se dio y que se estableció obviamente la necesidad que se tenía para que en la actualidad todos los establecimientos puedan cumplir con esta parte, que facilitará esa identificación, que facilitará esa captación primera de las posibles fuentes de infección. Y finalmente socializar esta información mediante alertas visuales. Actualmente es de gran importancia que la promoción tanto de higiene de manos, tanto de la higiene respiratoria, de la cual vamos a hablar en un momento, se promulgue, ¿no?, mediante elementos básicos, ¿no?, como por ejemplo infogramas, mecanismos que permitan a la ciudadanía sensibilizarse. Porque de hecho, desde la experiencia se puede decir que esta problemática generó muchísimo desconcierto en la población al inicio de toda la presencia de la pandemia. Además, otro de los elementos importantes que se ha evaluado dentro de estas directrices y de estas estrategias es la aplicación de las precauciones estándar para todos los pacientes. Miren, algo interesante también allí es que hacia el 2016, de hecho ya el Ministerio de Salud Pública permitía o nos daba a conocer un acuerdo ministerial, el 005-2017, si más no me equivoco ahora, que nos habla ya de criterios de bioseguridad. Y en esos criterios de bioseguridad ya nos hablaban ellos sobre estos mecanismos. Esos mecanismos que debemos aplicarlos independientemente de que exista un caso
confirmado o un caso sospechoso, en este caso por SARS-CoV. Sin embargo, no se lo hacía de manera muy sigilosa, no se lo hacía de manera tal que permitiera la respuesta inmediata. Dentro de estas precauciones estándares, tenemos, por ejemplo, higiene de manos, la higiene respiratoria y la etiqueta de la tos, que era un poco lo que les mencionaba ya, y el uso adecuado del equipo de protección personal, ¿no?, que nos van a permitir de manera complementaria actuar e intervenir en un momento específico, ¿no?, frente a las situaciones que se estén desarrollando. Aquí tenemos las 11 precauciones estándares que se manejan actualmente en el Ministerio de Salud Pública, o que son aquellas medidas de prevención mínimas que necesitamos nosotros en los establecimientos tenerlos, independientemente del sector, si es público, si es privado, pero que se va a necesitar impulsarlas para que sean directamente canalizadas con todo el personal. La higiene de manos, que de hecho es el gol estándar de las infecciones, el uso de los guantes, que si bien es cierto, tiene una injerencia y asimismo tiene un limitante, también forma parte de estas precauciones estándares, el uso de las mascarillas quirúrgicas, el uso de protecciones oculares, uso de gorros, batas, el mismo hecho de la limpieza hospitalaria en base a las situaciones enmarcadas con respecto al bienestar de la salud tanto del trabajador como del paciente, el manejo de la ropa, de la utilería que se vaya a utilizar, la higiene propiamente respiratoria y la clasificación adecuada tanto de los desechos y la prevención propiamente de alguna infección. Bajo estos 11 estándares básicos, nosotros debemos siempre manejarnos, independientemente de donde yo me encuentre. Sea que estoy en un área hospitalaria, sea que esté en un laboratorio, sea que esté en un banco de sangre, debemos aplicarlas, porque se ha evidenciado que esto nos permite a nosotros mitigar ese nivel de afectación en la salud, sobre todo al profesional sanitario. Dentro de las precauciones estándar, les decía, encontramos la higiene de manos, que es el gol estándar actualmente. Yo, haciendo paréntesis, recuerdo tanto que en pregrado les decía a los chicos, miren lo importante que en algún momento va a ser la higiene de manos. Y aquí tenemos la respuesta. Si bien es una estrategia no nueva, pues es una estrategia que se ha empezado a impulsar hace muy poco tiempo, se hace vigilancia, se evalúa constantemente y está encauzada en esos 5 momentos. 5 momentos que nos van a permitir a nosotros mitigar infecciones o arrastrar infecciones de un momento a otro. Establecidos en momento 1, antes del contacto con el paciente; momento 2, antes de realizar una tarea séptica; momento 3, después del riesgo de la exposición a líquidos corporales; momento 4, después del contacto con el paciente; momento 5, después del contacto con el entorno del paciente. Y miren lo interesante que es esto, que a veces nosotros no reconocemos lo importantísimo que es, ya que 3 de ellos son directamente aplicados para el bienestar propio del personal sanitario. Y solo 2 hacen un énfasis muy específico en el paciente. Sin embargo, no lo hacemos. La cultura de nuestra población y nuestros profesionales sanitarios es muy difícil ser intervenida, pero no va a permitir que en un momento determinado cambiemos esa forma de ver. Sin embargo, es importante que lo realicemos. En el ámbito del laboratorio es importante porque, de hecho, recordemos que muchos de nosotros desarrollamos nuestras actividades de manera directa con el paciente, en donde yo estaré en el entorno del paciente, en donde yo estaré en el contacto porque le tengo que tomar la muestra al paciente o le debo tomar la muestra al paciente, y voy a tener inclusive un contacto a lo mejor con algún líquido corporal en algún momento. Entonces, yo sí necesito reconocer estos elementos, yo sí necesito hacer dentro de mis procesos de laboratorio un énfasis tan grande, porque a veces creemos y pensamos que este tipo de
de estrategias solo son para el personal médico, solo son para el personal de enfermería. Y de hecho ya se identificó que disminuye muchísimo las infecciones tanto nosocomiales o las contaminaciones cruzadas provocadas por el mismo personal. Este tipo de procesos o de estrategias pues, nos van a permitir a nosotros tener dos opciones. El emplear una técnica de higiene de manos, que todos lo conocemos, sin embargo, antes de pandemia, difícilmente cumplíamos con los pasos, difícilmente acatábamos los elementos básicos que ya eran impulsados en un momento determinado por la Organización Mundial de la Salud, por la Panamericana de la Salud. Y ahí tenemos la técnica de la higiene de manos con agua y jabón, obviamente, que no va a durar más de 40 a 60 segundos. Preguntémonos nosotros en este momento, ¿será que realmente cumplimos con esta técnica? ¿Será que realmente esta técnica tiene injerencia en nosotros para mitigar las contaminaciones cruzadas, las infecciones cruzadas? ¿Por qué hago ese cuestionamiento? Porque en definitiva nosotros no lo hacemos bien o sencillamente no lo hacemos. Y no nos quita más allá de 40 a 60 segundos, ¿no? Donde podemos ver la importancia que tiene, ¿no? El que cada paso, cada fase cumpla con su criterio. No es solamente el jabón, el agua y la toalla, sino el poder permitir, ¿no? ese contacto en base a los diferentes pasos, como el frotarse las palmas de las manos entre sí, frotarse la palma de la mano derecha contra el dorso de la mano izquierda y viceversa, frotarse las palmas de las manos cruzando los dedos, el mismo hecho, ¿no? de la fricción que se debe hacer en el dorso de los dedos, de tal manera que todo el proceso cumpla con su criterio específico y al final tener unas manos seguras. ¿Por qué hago mucho énfasis en esto? Porque este va a ser uno de los elementos más importantísimos, inclusive, durante todo el proceso, ¿no? de los procedimientos básicos que nosotros debemos tener como procedimientos estándares dentro de la atención de nuestros pacientes. Otro procedimiento estándar era, y se considera dentro de aquello la higiene respiratoria y etiqueta de la tos. Para algunos ha de ser algo nuevo, para otros o para otros de nosotros puede ser algo ya conocido. ¿Y cuál es su objetivo fundamental? Es contener las secreciones que obviamente vamos a obtener el sistema respiratorio en el momento de generarlo, ¿no? Por la boca y evitar que se dispersen mediante procesos, técnicas muy básicas, técnicas como las que tenemos allí, cubrirse la boca y la nariz con la parte superior del brazo, haciendo un sello, depositar si es que utiliza un pañuelo, ¿no? Directamente, utilizarlo y no enviarlo a un lugar diferente al reservorio o al recipiente de desechos, para estornudar, de igual manera cubrirse con un pañuelo, y finalmente la higiene de las manos. Todo proceso actualmente dentro del sistema sanitario va a tener como principio, insisto mucho eso, la higiene de las manos. Y obviamente el apoyo que se necesita desde todas las aristas de la salud para que seamos nosotros esos voceros de la importancia que tienen cada momento esa desinfección. Dentro de otra de las estrategias estándares, de los mecanismos estándares, tenemos el uso del equipo de protección personal. Esto también está dentro de los lineamientos que se implementaron en el Ministerio de Salud Pública. Y aquí importante aquello porque es necesario reconocer en qué momento, en qué situación y en qué circunstancias yo puedo utilizarlos. Porque muchas veces el uso del equipo de protección personal puede generarnos a nosotros un criterio equivocado, ¿no? De una asepsia adecuada, o un criterio de tener una prevención inadecuada. A lo mejor porque uso 2 o 3 pares de guantes y pretendo yo que eso me genere a mí mayor seguridad, o porque yo
no me lavo las manos, pero sí uso guantes, por ejemplo, que suele pasar y que se sigue. El equipo de protección personal, de hecho, si recordamos, va a ser utilizado en conjunto. El equipo de protección personal actualmente y con pandemia, se pudo reconocer lo necesario que era trabajarlo de manera adecuada. El reconocer inclusive cómo yo lo ubico, cómo yo lo extraigo luego para poderlo desechar. Porque eso nos va a permitir a nosotros evaluar el nivel de riesgo al cual yo estoy expuesto. Miren que se ha establecido y se ha determinado que muchos de los profesionales de salud que se contaminaron en nuestro país fueron directamente casos desarrollados por el mal uso del proceso de extracción de las prendas de protección. Por el desconocimiento que se tenía al momento, pese a que existían los lineamientos y las directrices, de cómo usar y cómo garantizar que esa prenda de protección que yo tenía, que esa inversión que además se hace en el equipo de protección personal, cubría la necesidad de evitar esa contaminación, de evitar ese contagio directo o indirecto en un momento determinado hacia la salud tanto nuestras como de nuestros pacientes. La manera más eficaz, la manera más efectiva de usarlos, pues, va a depender mucho de cómo yo me los ubique. Dirán ustedes, pues bueno, sí, y en el mercado encontramos ciertos productos que son más costosos, otros que son más económicos, y es allí donde también nosotros debemos entrar y reconocer, ¿no? ¿Con qué producto me quedo? ¿Cuál es el tipo de equipo o prenda de protección personal que a mí me va a garantizar, en tal caso, esa seguridad esperada, esa seguridad que yo asumo va a mitigar esas contaminaciones? Como por ejemplo lo de las batas. ¿Para qué usamos una bata normalmente? Para evitar salpicaduras, para evitar contacto con secreciones. Pero si yo tengo una bata, probablemente de una mala calidad, probablemente que no cumple con las condiciones adecuadas, como tener puños, por ejemplo, no me va a garantizar nada, por más de que yo pueda decir que tengo una bata, que tengo un mecanismo de protección. En el caso de las mascarillas, obviamente también deben cumplir un criterio. Y para todo este tipo de prendas de protección personal es facilito nosotros poder justificar el tipo de compra o poder justificar los criterios o las características. Existen fichas técnicas que me permiten a mí justificar los criterios y qué es lo que yo voy a necesitar. Yo siempre he dicho que a mí, el que me provee de una prenda de protección personal, un distribuidor, una empresa, no me pueden exigir que yo compre un producto, ¿no?, que aparentemente es correcto, porque yo debo tener el criterio de decir cuál es el equipo que necesito, cuál es el insumo que voy a utilizar y bajo qué criterios. Dato importante dentro del uso de ello es reconocer también que el equipo de protección personal, como su nombre lo dice, es personal. No es de mecanismo de compartir, no es de muchas veces reesterilizar insumos o equipos de protección personal que no puede realizarse de ese modo. Recuerdo yo tanto que en época de pandemia hubo mucho déficit de aquello. Pero ¿qué se empezó a mirar? La importancia que tenía, más que el uso de las prendas de protección, en muchos de los casos, no en todos, era la higiene de las manos. Y recaer nuevamente en aquello, ¿no? Lo importante que es complementar el uso de las prendas de protección personal con la higiene de las manos, tanto por medio de una fricción, si es que uso un gel antiséptico o una solución con base de alcohol, o en su debido caso, con el uso del jabón antiséptico y el agua. Frente a eso, pues les decía, lo importante y lo que se pudo determinar fue la necesidad que se tiene de reconocer cuál es la secuencia adecuada para colocarse las prendas de protección personal. Esta fue una de las grandes dificultades, insisto, que generó que muchos de nuestros profesionales se contaminaran. Porque obviamente el mismo hecho de la presión del momento, el mismo hecho de la tensión, el mismo hecho a lo mejor de no contar con todo el equipamiento necesario, hacía que cometiéramos errores. Importante para que quede acá, que de hecho yo sé que ustedes lo conocen, sin embargo no está de más recordarlo.
el esquema para podernos colocar el equipo de protección personal o las prendas de protección personal es el bata primero, luego la máscara o el respirador, las gafas protectoras o las caretas faciales, si es que es el caso, y al final los guantes. Ojo, para colocarse el equipo de protección personal. Miren que es importante, más aún nosotros, que aún a este tiempo seguimos manejando muestras de pacientes confirmados o probablemente sospechosos frente a COVID-19. Más aún si nosotros sabemos que vamos a estar en una área respiratoria y que de paso muchas veces no tenemos un resultado inmediato. De igual manera, la secuencia para quitarse el equipo de protección personal forma parte de esta directriz, forma parte de estas estrategias importantes. Y de hecho, acá vamos a mirar, en cambio, que la forma o la secuencia para quitarse el equipo de protección personal va a iniciar por los guantes. Yo vi casos de profesionales de salud que lo primero que hacían era sacarse la bata. Lo primero que hacían era sacarse el protector facial. Y es lo que de una u otra manera se tiene que evitar. Podemos, insisto, tener todo el equipo de protección personal habido y por haber, el mejor equipo de protección personal. Pero si nosotros no cumplimos con estos pasos, si nosotros no cumplimos con estas directrices, definitivamente no podemos garantizar nuestra salud, ni tampoco la salud de nuestros usuarios, de nuestros pacientes, e inclusive de nuestras familias. Recordemos que los mecanismos de transmisión, ¿no? En este caso, como les decía al inicio, parten de una transmisión por contacto, de una transmisión por gotas y de una vía de transmisión por aire. Estos tres mecanismos que aún se puede determinar siguen directa o indirectamente presentándose y que van a necesitar en un momento determinado precauciones complementarias. Precauciones que me permitan a mí saber qué hago cuando existe una transmisión solo por contacto o qué debo hacer yo cuando la transmisión no es solo de contacto, sino también por gotas. Aquí viene un dato muy importante y que a veces nosotros nos olvidamos, más aún cuando estamos utilizando un respirador o estamos utilizando una mascarilla. Y es el hecho de cómo se va a propagar, en este caso, el microorganismo en relación al diámetro de las partículas y de la posesión que tienen, ¿no? Dentro de las gotas, o la difusión de las gotas, la difusión del estornudo que se genera en un momento determinado. Para eso debemos tener claro que existen estas directrices. Cuando ustedes en un sector hospitalario o en un sector clínico observen estas directrices, debemos acatarlas, porque de hecho está sustentado que eso nos ha permitido a nosotros mitigar muchos contagios, mucha presencia de afectaciones en la salud de los profesionales o arrastre de contaminación de un usuario a otro, de un paciente a otro, aplicándolas tan exactas, que van a tener variantes si se dan cuenta. Sin embargo, también es cierto que la realidad de nuestro sistema de salud no nos permite muchas veces dar cumplimiento. Por ejemplo, al tener un paciente por habitación. Pero si tenemos mecanismos que nos van a permitir a nosotros disminuir el nivel de afectación que probablemente pueda tener, en este caso, los diferentes pacientes o el mismo personal en el momento que esté en contacto con este tipo de usuarios que han sido afectados por una o por otra, en este caso, presencia de algún agente patógeno o algún microorganismo. De igual manera, se establecieron consideraciones generales para aplicar precauciones basadas en la transmisión. ¿Por qué hago énfasis en esta parte?
Porque aquí además, no solamente va a tener que ver el personal de salud, porque no solamente va a tener que ver el profesional del laboratorio, el enfermero o el médico, sino todo el conglomerado de personas que estén directamente relacionados con las personas afectadas, con los sospechosos o con los confirmados con la patología de COVID-19, en donde se va a sentir la necesidad de aplicar esas precauciones, de aplicar esos criterios con respecto a qué debo hacer yo si detecto, ¿no?, que ha habido un contacto o que va a haber un contacto mediante gotas, mediante aire, mediante aerosoles. ¿Qué es lo que yo debo hacer? ¿Qué precauciones debo tener? Inclusive, como les digo, en los hogares. El aislamiento por contacto y gotas, en donde idealmente los pacientes deben ser ubicados en habitaciones individuales, lo que les mencionaba, pero con ventilaciones adecuadas, ¿no? Muchos lugares no los tienen, muchos lugares no cumplen con ese criterio. Entonces hay que ir buscando estrategias, como por ejemplo que a nivel hospitalario se tengan pacientes de una misma corte, de un mismo proceso infeccioso a lo mejor, en un solo espacio, ¿no?, que permita intervenir esa situación y obviamente tratar de dar una solución inmediata. Otra situación probable puede ser el uso de la presión negativa, ¿no?, en donde nos va a permitir a nosotros ese intercambio del aire, que para estos casos es muy importante. Y finalmente, el criterio general que recuerdo yo tanto que a inicio de pandemia se empezó a hablar y era la distancia que se debería tener entre camas, y que obviamente en muchos lugares no se pudo. No se pudo porque la infraestructura no lo permitía, no se pudo porque la situación mismo hacía que hubiera mucha demanda y obviamente no podíamos darnos nosotros esa apertura para no atender a nuestros usuarios, a nuestros pacientes. Entonces, lo importante de todo este directriz y este alineamiento de prevención es que no solamente trató o trata de abarcar al área hospitalaria, sino más bien a todo el sector que directamente va a estar relacionado, en este caso, con la atención de estos pacientes. Otros tipos de consideraciones generales que también tienen mucha injerencia, que está plasmado sobre todo, es por ejemplo el uso único y desechable de muchos insumos, dispositivos, equipos biomédicos, ¿no?, que si bien pueden ser desinfectados, pues debe existir una desinfección adecuada bajo el criterio y el principio, en este caso, que se establece en las normativas. Porque de hecho ya veremos también más adelante que cuando nosotros no identificamos el proceso de desinfección, probablemente estemos haciendo una desinfección burbuja, una desinfección fantasma, porque no está cumpliendo con lo que se necesita y lo que se requiere. Aquí les traigo un ejemplo de cuál va a ser el equipo de protección personal que debe tener, en este caso, el trabajador sanitario para medir precauciones de contacto y gotas respiratorias. Quiere decir, cuando yo detecto que probablemente voy a tener ese direccionamiento, en donde, primera situación, lavado de manos. Segunda situación, en el caso de un trabajador sanitario, la bata, la mascarilla quirúrgica, el protector ocular o el protector facial si se lo tuviera, y finalmente los guantes. Y en el caso de los familiares, pues obviamente, ¿no?, una bata, una mascarilla quirúrgica, el distanciamiento y guantes si es pertinente. Pero aquí viene algo importante y dirán ustedes, ¿y dónde está el respirador aquí? Yo les voy a decir, oh, el respirador no está, porque obviamente estamos hablando de precauciones por contacto y probablemente presencia de gotas. Y este es el tipo de prenda de protección que normalmente vamos a encontrar nosotros, por ejemplo, en un triaje. A lo mejor en un no respiratorio, probablemente en un respiratorio, porque allí recuerden
que lo que se trata de buscar es identificar si el paciente se encuentra afectado o no, y de hecho luego canalizarlo a un espacio en donde vaya a ser intervenido, porque probablemente necesita un tratamiento a su vía aérea, porque necesita oxígeno, porque le van a realizar un procedimiento que le va a generar aerosoles, y eso sí nos puede afectar directamente a nosotros como profesionales de salud. De hecho, como les decía, hay que tener muy en cuenta la importancia que tiene la mascarilla quirúrgica. Si revisamos un poquito toda la situación que ha pasado a raíz de la pandemia, vamos a ir viendo la evolución que tuvo el uso de las prendas de protección personal, en donde al inicio todos queríamos tener un respirador N95, que era lo máximo que había, y nadie podía y nadie quería atender pacientes mientras no tuviera un respirador N95, ¿no? Porque se desconocían muchas situaciones. Sin embargo, el tiempo nos terminó dando un poco la razón, el hecho de tratar de usar adecuadamente las prendas de protección personal. Y miren lo que pasa ahora. En el sector, podemos nosotros ver a nivel de la sociedad, a nivel del sector de salud, que la mascarilla quirúrgica nos puede a nosotros ayudar muchísimo, ¿no? Siempre y cuando sepamos nosotros ubicarnos la mascarilla, usar la mascarilla adecuadamente y en los tiempos adecuados, así como extraernos la mascarilla. Y les he traído allí para recordar un poco cómo nosotros usamos nuestras mascarillas, cómo nosotros extraemos nuestras mascarillas y cuáles son los posibles errores que cometemos a veces. Y que sucede y pasa aún en este momento, pese a que ya ha pasado un gran tiempo desde el inicio de la pandemia. En el caso de intervenciones en vía aérea, como les decía, a lo mejor una intubación, el equipo de protección personal para el personal sanitario va a variar en el elemento que les había mencionado hace un ratito. El uso del respirador, que de hecho, recuerden, necesitan tener una certificación NIOSH. Esa certificación, esa gran certificación que va a permitirnos a nosotros reconocer que ese producto cumple con los criterios internacionales, que ha sido evaluado sobre todo con aquellos criterios que sustentan un uso adecuado, que sustentan un criterio y una funcionalidad para lo que han sido determinados. Pero ¿qué pasaría si yo no recuerdo estos pasos o estos elementos? No me va a funcionar para nada. Y yo les puedo asegurar a muchos de ustedes que a lo mejor están direccionando a algún lado de ente sanitario, probablemente un laboratorio, un banco de sangre, un hospital, o son coordinadores de alguna área, que evalúen estos aspectos en su personal y podrán reconocer, miren, que pese a que la pandemia empezó en febrero del 2000, aún se tienen este tipo de dificultades. El no saber utilizar el respirador, el no saber que luego de que yo ya me ubico al respirador, debo realizar un procedimiento que faculte y que me permita a mí saber que la colocación de mi respirador es la adecuada. ¿Cómo se lo hace? Mediante la revisión de ajuste. ¿Cuántos de nosotros hacemos la revisión de ajuste cuando nos colocamos un respirador? Asumo yo que un gran número no lo hacemos. Y es muy fácil verificar si hay salida de aire, verificar si ese filtro, ¿no?, que a mí me está creando este respirador cumple con su funcionalidad. Lastimosamente, nosotros, insisto, no tenemos tal vez la cultura de generar estos criterios de manera continua y constante. Sin embargo, es importante adherirlos, agregarlos, ¿no?, y poderlos aplicar. ¿Cómo nos quitamos el respirador? También tiene mucho que ver. Miren, aquí algo importantísimo y que suele pasar. Cuando yo me saco la mascarilla, normalmente hago esto. Y de hecho, si ya sabemos que hemos utilizado un respirador que nos ha permitido servir de filtro, probablemente esté contaminado.
y sin embargo, a veces nos equivocamos en la manera del descarte, en la manera de sacarnos y extraernos, en tal caso, el respirador contaminado. Dentro de las precauciones estándares que se deben aplicar en todo momento, que habíamos visto, por ejemplo, la higiene de manos, la etiqueta de la tos, el uso adecuado de las prendas de protección, debemos reconocer también que en muchos lugares se evalúa en virtud de la presencia o no de los cuadros clínicos, de la situación que se esté presentando de manera continua y sobre todo el tiempo de duración que va a tener estas precauciones en aquellos casos de contacto y de gotas, en donde, por ejemplo, las precauciones estándar siempre deberán aplicarse en todo momento, y en donde las precauciones adicionales en casos de contactos o gotas deben ser y mantenerse hasta que el paciente sea dado de alta, o en ultimado de los casos, se determine que el paciente ya no tiene una afectación directa. El uso de las mascarillas no nos va a proporcionar, y eso recuerden, una seguridad y una protección por sí sola. A veces nosotros creemos, y es uno de los criterios que luego se pudo también evidenciar, y fue el hecho de que nos permitieron empezar a circular por las ciudades con nuestra mascarilla, y nos olvidamos que aparte de eso necesitábamos tener precauciones que complementaran el uso de la misma, como la higiene de las manos. Recaemos en lo mismo, el gol estándar de este proceso. Otras prevenciones, por ejemplo, el distanciamiento. Otras prevenciones como, por ejemplo, evitar las aglomeraciones. Porque de hecho, el uso de la mascarilla, aunque no lo podamos creer a veces, ha generado en muchas personas esa sensación falsa de seguridad, en donde yo creo y considero que ya con una sencilla mascarilla, independientemente, ojo, del tipo de material con el cual esté fabricada, creada o elaborada, ¿no?, nos está garantizando ese 100% de seguridad propio, y no lo es así. Probablemente disminuye un nivel de riesgo, pero corremos ese margen de error para ser afectados en un momento determinado. Sin embargo, recuerden que nuestros gobiernos, nuestras autoridades, insisten mucho en el uso de la mascarilla, pero bajo la estricta condición de no olvidarse de que una mascarilla no me puede durar más allá de 4 horas, de que una mascarilla no puede ser reusada, de que una mascarilla no puede ser esterilizada o reesterilizada, de que una mascarilla no puede ser de cualquier material. Eso es lo que nosotros debemos tener muy en cuenta, eso es lo que nosotros debemos tener claro también dentro de estos principios y estrategias que como profesionales de salud debemos poner en práctica, debemos poner en ejecución y debemos dar ese seguimiento que nos decía la primera presentación, ¿no? El dar el seguimiento a que se cumplan en un momento determinado. A grosso modo, acá tenemos también el tipo de equipo de protección personal que se debe utilizar en el contexto según los roles y el tipo de actividad que se presentan. Un ejemplo claro, yo recuerdo tanto que había una disyuntiva en algún momento con el personal, los conductores de las ambulancias. Nosotros en nuestro hospital, en el hospital donde yo laboro, ellos querían tener todo el equipo de protección personal, desde zapatones o cobertores de zapatos hasta un gorro. Y obviamente era tal la afectación que existía por mucho desconocimiento que se colapsaban, ¿no?, los procesos. Y a medida avanzó el tiempo se pudo ver que la evolución nos permitió a nosotros generar esa cultura, en donde yo le decía al señor conductor, mire, aquí tiene, este es su prenda de protección personal, aquí tiene usted su solución de alcohol,
Aquí tiene usted su jabón, sus toallas desechables y con esto usted debe utilizar para evitar una contaminación, porque sus actividades son muy puntuales. Recordemos que no es lo mismo el licenciado que se encuentra realizando un proceso o una toma de muestras de un hisopado al licenciado que está realizando una obtención de una muestra sanguínea, ¿no? Entonces, ese tipo de disyuntivas se mantuvieron, ese tipo de disyuntivas generaban muchas veces dificultades entre el mismo personal. Y fue lo que generó también que en un momento determinado muchas de las instituciones se quedaron sin equipos de protección personal. Sin embargo, este alineamiento nos permite a nosotros aclarar aquello, ¿no? Y tener un énfasis muy grande, sobre todo en las recomendaciones que se deben dar cuando nosotros estemos frente a un proceso que genera aerosoles. En este caso, un hisopado lo hace. Un hisopado nos está generando aerosoles. Un hisopado probablemente nos vaya a generar la mayor afectación si es que no tenemos el criterio ni el proceso de bioseguridad adecuado. Acá, por ejemplo, tenemos en el caso de los familiares, ¿no? Cuando llegan a un ámbito hospitalario deben tener su higiene de manos, su asepsia de manos, su mascarilla y el distanciamiento. No necesitan nada más. A diferencia de las personas que hacen limpieza, obviamente van a necesitar un equipo mucho más complementario, un equipo mucho más estricto con relación a las actividades que están desarrollando, con relación a las actividades que de hecho ellos van a ejecutar en un momento determinado. Estas estrategias también han permitido que de a poco se empiece a trabajar nuevamente con procedimientos quirúrgicos, con procedimientos invasivos, pero a su vez nos permite a nosotros reconocer que estos procedimientos, sean electivos o no, necesitan tener claro la aplicación adecuada de todos los criterios de bioseguridad, del uso adecuado del equipo de protección personal y de la higiene de las manos. Porque eso nos va a permitir a nuestros profesionales mantener un criterio, mantener un sistema de salud, evitar un arrastre, ¿no?, en un momento determinado de alguna infección. Y eso pasó. Muchos de los hospitales empezaron a limitar cirugías electivas, muchos de los hospitales empezaron a limitar procesos, tanto así que actualmente, aunque existe el temor de atender a un paciente COVID, ya que se siguen solicitando pruebas previas a un proceso de cirugía, que no está estandarizado en su punto, sin embargo, genera, como decíamos hace un momento, tal vez una seguridad, ¿no?, para aplicar procesos que de hecho deben ser aplicados de manera paulatina, deben ser aplicados de manera constante y no solamente cuando tengamos, entre comillas, una sospecha de un paciente. De igual manera, es importante que nosotros tengamos claro que durante un proceso quirúrgico las necesidades de bioseguridad son mucho más amplias. Y con ello va a traer la importancia que tiene el proceso de esterilidad. Entonces, el equipo de protección personal ante un paciente que tenga sospecha de COVID y que va a ser intervenido debe ser mucho más prolijo en el momento de su utilización, en el momento de su intervención. Uno de los últimos aspectos de los cuales nos hablan el lineamiento y la estrategia van a ser aquellos controles administrativos y las políticas que se tienen que impulsar en las instituciones, las políticas que se tienen que impulsar para evitar la transmisión, para prevenir las infecciones dentro del ámbito sanitario. ¿Cuáles son? Establecer estructuras y actividades sostenibles de prevención y control de infecciones, por ejemplo, tener lavamanos en sitios estratégicos,
tener dispensadores de gel y de jabón en sitios estratégicos, tener agua continua para la desinfección, tener un equipo que me permita a mí poder sustentar y poder identificar cuáles son esas afectaciones y prevenciones que debo en un momento determinado considerar frente a una patología de mi paciente, de mi usuario, o en su debido caso, esa afectación que se pudo detectar en un momento determinado. Capacitar a familiares, pacientes, cuidadores, a todas las personas que se direccionan a nuestros lugares sanitarios, en donde ellos sepan que, por ejemplo, para entrar a un hospital necesitan llevar una mascarilla, necesitan desinfectarse las manos antes de asistir a su familiar. Y es algo que se empieza a generar de a poco, pero se tiene que mantener. Asegurar el acceso a las pruebas de laboratorio rápidas para detectar el agente etiológico, que de hecho ya el expositor que me precedió lo comentaba un poco, ¿no? Las dificultades que se presentaron y las dificultades que aún en muchos lugares se mantienen para poder detectar oportunamente y poder intervenir oportunamente y poder saber cómo voy a accionar yo como profesional de salud. Prevenir el hacinamiento, un poco un aspecto muy importante, ¿no? En nuestro sistema público en donde hay ciertas limitantes. Proporcionar áreas de espera especiales a los pacientes sintomáticos, obviamente, de los asintomáticos. Tener áreas que nos permitan a nosotros aislar adecuadamente a estos pacientes, y esto lo pudimos ver claramente cuando se nos empezaron a presentar los casos, ¿no? Respiratorios, en donde se tuvieron muchas veces que adecuar espacios para poder atender este tipo de patologías, asegurar el suministro adecuado de equipos de prendas de protección personal, obviamente, y forma parte de los controles administrativos. Porque eso me va a garantizar a mí que mi personal esté totalmente cubierto y que obviamente se evite mayor presencia de infecciones hospitalarias, de infecciones sanitarias en los lugares donde nosotros trabajamos, producto de alguna contaminación cruzada. Asegurar el suministro adecuado, asegurar el cumplimiento de las políticas y procedimientos de prevención y control de infecciones en todas las fases de la atención de salud. Preguntémonos nosotros, ¿aplicamos criterios y estrategias de control de infecciones en el laboratorio, en el banco de sangre, a lo mejor en el laboratorio de patología, en el hospital donde estamos trabajando, en la clínica? ¿Estamos o no dando seguimiento a aquello? Probablemente no. ¿Cuántos de ustedes han registrado o cuántos de ustedes registran la cantidad de pinchazos que recurren en sus espacios de trabajo? ¿Cuántos de ustedes identifican si en algún momento determinado sus profesionales se están enfermando de manera continua por alguna afectación de algún agente patógeno? Son situaciones y aspectos administrativos que a veces son fáciles de intervenir, son fáciles de direccionar, porque forman parte de la prevención y del control de la transmisión. Yo siempre sé decir, si yo quiero que mi personal esté sano, higiene de manos. Si yo quiero que mi personal no tenga ningún problema de salud, pues consigámosle gel, alcohol, como comúnmente le decimos, o solución con base de alcohol, y que se hagan fricción, pero controlar y mirar. Yo he visto lugares cuando he tocado visitar en donde el gel alcohol tiene el rótulo muy bonito y resulta que el gel alcohol fue aperturado en el mes de abril y ya estamos casi que octubre. Ese tipo de situaciones son las que nosotros debemos mirar desde el ámbito de controles administrativos. Y de hecho este lineamiento lo dice. Miremos, evaluemos todo lo que estamos utilizando para mitigar la presencia, en este caso, de las afectaciones que nos puede dar el SARS-CoV, el COVID-19, que es lo que nos está afectando en el momento. Con respecto a las medidas administradas al personal sanitario, pues proporcionar capacitación adecuada al personal sanitario,
Obviamente, si yo le doy a mi personal todas las prendas de protección y no lo capacito, créanlo que no va a servir de nada. Velar que hay una adecuada relación entre el número de profesionales versus el número de pacientes, sobre todo esto tiene mucha injerencia en áreas hospitalarias. Asegurar que el personal sanitario y todo el público entiendan la importancia de acudir a un ámbito médico para ser atendidos de manera adecuada. Supervisar que el personal sanitario siga las precauciones habituales, la mejora continua, las precauciones que se impulsan y obviamente en nuestros laboratorios que se aplique ese manual de bioseguridad que forma parte de todo el sistema de calidad. Supervisar el cumplimiento de las medidas de prevención y aplicación de ciclos de mejora continua de la calidad cuando detectamos que de hecho no se cumplen con las directrices ni los parámetros nacionales, internacionales, locales o institucionales. Un poco para ir terminando, solamente tener muy en cuenta que la importancia dentro del proceso para mitigar infecciones provocadas por este tipo de agente, también tiene mucho que ver con la desinfección que yo realice, y lo decía yo hace un momento, ¿no? Va a tener mucho que ver en el tipo de desinfección que esté realizando mi personal frente a soluciones que utilicen, cómo lo hacen, si realmente lo hacen de manera adecuada o si sencillamente lo improvisan o si sencillamente no tienen una directriz que les diga tal día, tal hora, tantas veces, tal solución, tal elemento utiliza usted para desinfectar camas, áreas de toma de muestras, el mismo hecho de las áreas de proceso del laboratorio, el espacio donde tomamos a lo mejor las muestras para el análisis de los hisopados. Este tipo de elementos son importantísimos. Todo el escenario que actualmente existe frente a la transmisión comunitaria debe estar sostenida sobre todo en la respuesta que nosotros como servidores de salud, como elementos importantes del sistema sanitario, independientemente que seamos público o privado, reconozca la importancia que tiene aplicar medidas de prevención y de protección. Aplicar criterios que nos faculten a nosotros a reconocer que esa persona necesita acudir, en este caso inmediatamente, a una área, y de hecho eso va a ayudar para que el nivel de exposiciones a riesgos a las demás personas disminuya, porque obviamente atiendo, intervengo bajo los criterios adecuados. Para finalizar mi presentación, quería traerles este cuadro que me parece muy interesante y muy importante, porque a veces nosotros creemos que estamos haciendo adecuadamente las desinfecciones, con grandes elementos, con grandes productos, pero no buscamos ni miramos la balanza de cuál es la afectación que está generando a la salud nuestra, ¿no? Tienen, por ejemplo, el ozono, que de hecho es un gas, está indicado para desinfectar aire y agua, pero miren lo que sucede. Genera riesgos en la salud mediante la inhalación, independientemente que sean concentraciones bajas, ¿no? Puede generar lesiones. Lo mismo va a pasar con el peróxido de hidrógeno, con el hipoclorito de sodio, que es el que más utilizamos nosotros probablemente en el laboratorio. El amonio cuaternario, que probablemente lo estemos utilizando de manera muy continua y muy frecuente para las desinfecciones de pisos, ¿no? Y el alcohol isopropílico. Entonces es importante nosotros tener muy claro dentro de toda esta disyuntiva con qué voy a trabajar, cómo voy a trabajar y qué es lo que yo voy a permitir que tengan mis compañeros, mis profesionales, mi personal sanitario, para poder mitigar procesos y estados de salud como lo que pasó con la pandemia del SARS-CoV-19. De esa manera yo concluyo. Les presento a quienes no conocen mi ciudad, Jipijapa, invitados en algún momento para que la visiten. Y muchas gracias por su atención.